La trampa y engaño diabólico para esconder una herejía llamada conciliarismo, a través de inventar una nueva palabra, sinodalidad. La pretensión de Bergoglio es sobrepasar la revelación y el magisterio y arrogarse toda la autoridad para crear una nueva iglesia, que ya no es la iglesia de Cristo, con el pretexto y escondiéndose bajo la supuesta autoridad, entre comillas, sinodal, basada en los nuevos lugares teológicos de la participación, la escucha, el discernimiento, en parlamentos pseudodemocráticos donde todo y nada se debate por todos y por nadie, y que plasman en sus resúmenes la voluntad preconcebida de los que manejan hábilmente los hilos de semejante teatro. De verdad, ojalá hubiera muchos padres bonifacios que tuvieran las ideas así de claras, porque si así fuera, la Iglesia no estaría sucumbiendo a esta gran impostura religiosa, a este ataque frontal y tan terrible de las fuerzas del mal, del misterio. Es muy conocido el dicho según el cual una calumnia repetida 1000 veces termina siendo, entre comillas, verdad. A fecha de hoy, nos han bombardeado miles de veces con este espantoso neologismo, la sinodalidad. Pero, a veces las palabras se refieren no a realidades, sino a trampas y engaños. La sinodalidad no existe, existían los sínodos. Lo que hay ahora es tiranía y conciliarismo. Herejía, en una palabra, herejía. Un plan de marketing para realizar no una reforma, sino una deformación de la Iglesia. O sea, más claro no puede hablar el padre Bonifacio. Es que está haciendo un diagnóstico certero. Es el... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El padre Bonifacio sigue desenmascarando la falsa iglesia bergogliana, sus trucos de magia, como a él le gusta hablar de la magia en algunas ocasiones. Pues sí, sus trucos de magia, sus engaños, la manipulación, en este caso a través del lenguaje, de cómo prostituir el lenguaje, cómo falsificar el lenguaje. Vamos a ver este artículo de Como Vara de Almendro, publicado en Como Vara de Almendro, del padre Bonifacio. Titula: No diga sinodalidad, diga conciliarismo. Pues vamos a ver cómo lo explica estos nuevos enjuagues, cómo desenmascara el padre Bonifacio a este falso pastor, a este destructor. Ya parece que hemos asumido el término sinodalidad como algo de uso corriente. Incluso se vierten ríos de tinta sobre la sinodalidad en la Iglesia primitiva, la sinodalidad en los padres de la Iglesia, la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, etc. Está claro que la Iglesia vive una obsesión con este término de sinodalidad que ni siquiera aparece en el diccionario. Ojo al dato. Pues nada, se han inventado este término y venga a darle uso y en fin, vamos a ver por qué es tan peligroso todo esto. Pero se trata de un término totalmente nuevo, inventado, un espantoso neologismo. Los neologismos son las palabras inventadas nuevas para un idioma, pero yo no la veo desde luego en el diccionario. Y habrá que preguntarse, ¿y qué quieren decir con este palabra? ¿Qué quieren decir con este palabra?, se pregunta el padre Bonifacio. El peligro de los neologismos es que si no se definen bien pueden ser usados para confundir, y aquí nos da una clave. Todo esto es para la ceremonia de la confusión. Díganme algo que no forme parte de los ingredientes que meten el guiso de la confusión, de la ceremonia de la confusión. Hagan lío. Pues esa es una primera clave.
El neologismo tiene un peligro y es que puede ser usado para confundir, sobre todo cuando son palabras próximas a otras de la misma familia, pero que pueden ocultar un significado bien distinto. Es lo que pasa con palabras parecidas en lenguas distintas, que pueden confundir al que piensa que significan algo similar, cuando su significado puede ser muy distinto, como los adjetivos bizarre en inglés y bizarro en español, que parecen iguales, pero no tienen nada que ver. En el primer caso significa raro y en el segundo valiente. Vamos, tienen que ver lo que la velocidad y el tocino. Pero de hecho, a fuerza de extender el uso del bizarre, ya casi se han olvidado el significado de bizarro. En este sentido, dice el padre Bonifacio, crear neologismos puede ser un método de confusión. Esta, insisto, es la clave. Son herramientas que utilizan los enemigos de la Iglesia para confundir. Aquí hemos dicho hasta la saciedad cuáles son las estrategias masónicas que utiliza Bergoglio, que las suele mezclar todas ellas para, de una manera ambigua, confusa y difusa, que cada cual piense lo que quiera. Y eso es una oda al relativismo, a la dictadura del relativismo que tanto denunció, criticó y de la que nos advirtió el verdadero Papa Benedicto XVI. Pues ya lo tenéis ahí. Método de confusión. Y Bergoglio nos tiene acostumbrados a este juego, dice el padre Bonifacio, con palabras como primarear. Es que como no existen, primarear, de primavera, yo creo, ¿no? O balconear, aunque uno de los que se lleva la palma es misericordiar, que ya confunde solo a los más ingenuos, que ya sabemos que eso significa, cuando habla de misericordia, ya sabemos que detrás va castigo. Bien, que ya confunde solo a los más ingenuos porque la praxis de Bergoglio, para un marxista como él, la praxis es superior a la teoría. Nos ha aclarado multitud de veces qué quería decir con misericordiar. Y, si no, que se lo pregunten, por citar algunos ejemplos, a los obispos Rogelio Olivieres, Daniel Fernández o Héctor Aguer, a cardenales como Raymond Burke o Ludwig Müller y a numerosas congregaciones y asociaciones de fieles. Ya lo veis, lo vais entendiendo, ¿verdad? Misericordiar es igual a perseguir, castigar, regañar, excomulgar, defenestrar del puesto, etc. En Bergoglio la expresión no es clara y concisa, ni su argumento lineal y lógico, porque no ama la verdad. Se mueve en la ambigüedad y la confusión. Por eso necesita inventar palabras para pervertir el léxico. Menuda denuncia del padre Bonifacio, más claro no se puede hablar. Necesita inventar palabras para pervertir el léxico. No sé si alguno recuerda que el Papa Pablo VI definió a Satanás como ser pervertido y pervertidor. Pues Bergoglio necesita inventar palabras para pervertir el léxico y asesinar la gramática, con expresiones inconexas y frases incompletas para torcer la lógica. Tremendo, pero es que más claro no se puede hablar. Repito, porque esto es verdaderamente para enmarcar que aprendan los pastores, los que tengan verdadera vocación de ser pastores, de pastorear al pueblo de Dios en la verdad, de guiarles en la verdad, tienen que esto esculpirlo en letras de oro. Por eso, vamos a ir anterior. En Bergoglio la expresión no es clara y concisa, ni su argumento lineal y lógico, porque no ama la verdad. Esta es la realidad, no ama la verdad. Se mueve en la ambigüedad y la confusión. Y remata el padre Bonifacio. Por eso, porque se mueve en la ambigüedad, en la confusión y no ama la verdad, por eso necesita inventar palabras para pervertir el léxico y necesita asesinar la gramática con expresiones inconexas y frases incompletas para torcer la lógica. Que la Iglesia ha tenido a lo largo de su historia sínodos y concilios es evidente,
De hecho, la misma palabra iglesia significa asamblea, reunión de hermanos. Y siendo esta jerárquica, se entiende que haya habido asambleas de obispos para hacer frente a cuestiones que así lo requerían, sobre todo para marcar una posición eclesial frente a herejías. Esto es importante, por supuesto. Pero el problema es que Bergoglio ha convertido este falso pontificado pues en una colección interminable de sínodos. La sinodalidad, iba a decir la sinusitis, es que tiene sinusitis de sínodos este personaje. Que la Iglesia ha tenido, pues eso es evidente, sínodos y concilios, porque son necesarias asambleas de obispos para hacer frente a cuestiones que lo requieren como enfrentar las herejías, pero luego sigue. La colegialidad de los obispos se veía plasmada y el Espíritu Santo guiaba a la Iglesia en comunión, los obispos entre ellos y con el Papa. Pero, esas asambleas no son la forma de ejercer el gobierno de la Iglesia cual parlamentos modernos. Los obispos mantenían, como dice el Código de Derecho Canónico, toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aquellas causas que por el derecho o por el decreto del Sumo Pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica. El derecho canónico deja claro que corresponde al obispo diocesano gobernar la iglesia particular que le está encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial a tenor del derecho. Y asimismo que el Papa es cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. ¿Veis? Esta es la realidad que debe de vivir la Iglesia Católica en su Código de Derecho Canónico. Otra cosa es el abuso absoluto de Bergoglio con el tema de los sínodos. Y seguimos. Ciertamente, en los concilios y en la acción conjunta de los obispos dispersos por el mundo se ejerce la potestad universal del Colegio de Obispos sobre toda la Iglesia, potestad que es también suprema y plena, pero en unión con su cabeza, el Papa, y nunca sin esa cabeza. Nunca sin esa cabeza, esto hay que resaltarlo. El problema es que ahora estamos descabezados porque tenemos un falso Papa, estamos sin Papa. Seguimos. Es más, compete exclusivamente al romano pontífice convocar el concilio ecuménico, presidirlo personalmente o por medio de otros, trasladarlo, suspenderlo, disolverlo y aprobar sus decretos. Determinar las cuestiones que han de tratarse en el concilio, así como establecer el reglamento del mismo. A las cuestiones determinadas por el romano pontífice, los padres conciliares pueden añadir otras que han de ser aprobadas por el Papa. En un rango inferior, el sínodo de los obispos es una asamblea de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos y ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica y estudiar las cuestiones que se requieren a la acción de la Iglesia en el mundo. Y en cualquier caso, el sínodo de los obispos está sometido directamente a la autoridad del romano pontífice. Pues bien, hay una herejía llamada conciliarismo. Y aquí ya entramos en lo gordo, en la denuncia que hace el padre Bonifacio. Vamos a ver cómo lo explica él. La herejía llamada conciliarismo, según la cual el concilio ecuménico representa a toda la Iglesia y obtiene su potestad directamente de Cristo, por lo que a esa potestad están sometidos y tienen que obedecer todos los fieles, la jerarquía y el mismo Papa. Esto fue condenado finalmente cuando el Concilio Vaticano I definió la plenitud de potestad del romano pontífice sobre la Iglesia. ¿Veis? ¿Lo vais viendo? En el fondo, Bergoglio se trata de cargar el papado, ya se lo está cargando, ya pues tenemos el primer catejón que ha sido quitado de en medio, que es el Papa Benedicto XVI. Bergoglio en su
en su obsesión destructiva, trata de destruir el papado lo máximo posible, lo que se llama la iglesia invertida, la pirámide invertida, que es lo que él está promoviendo, abajo de todo el papa, el papado, y arriba el pueblo, como si fuera una iglesia democrática, sinodal, eso es lo que pretende su sinodalidad, hacer una iglesia invertida, pirámide invertida, arriba de todo la democracia, de que se haga lo que diga la mayoría, que al final además eso, siendo además imposible y en contra de las enseñanzas de Cristo, que su iglesia es jerárquica, fundada sobre Pedro, pues él lo hace todo al revés. Invertido, porque él es invertido, él lo invierte todo. Herejía, llamada el conciliarismo, según la cual el concilio ecuménico representa a toda la iglesia y obtiene su potestad directamente de Cristo, por lo que a esta potestad están sometidos y tienen que obedecer todos los fieles, jerarquía, incluso el Papa. Pues ya lo veis, esto es lo que Bergoglio está promoviendo, el conciliarismo. Como el Concilio Vaticano II quedó, entre comillas, inacabado, para muchos quedó inacabado, pues se ve que no tuvieron suficiente con el espíritu del concilio para llegar hasta donde pretenden. Bergoglio, en vez de convocar un concilio Vaticano III, que sería una declaración de guerra en el seno de la Iglesia, ha puesto a andar la engañifa de la sinodalidad, tras los sínodos amañados y perniciosos de la familia y su amoris laetitia, de los jóvenes, de la Amazonía y sobre todo del camino sinodal alemán. Es una vía maleable, más rápida y más eficiente para los fines para los que está diseñada. ¿Lo veis? ¿Lo veis? La engañifa de la sinodalidad la define el padre Bonifacio, la engañifa de la sinodalidad. Y bueno, ya engañifa la tenemos con el sínodo alemán, que el sínodo alemán también está teledirigido por Bergoglio. O sea, esto es una avanzadilla de Bergoglio, el sínodo alemán, para engañar a los ingenuos e incautos y que se dejan engañar pensando que ahí hay una ruptura con Bergoglio, con la falsa iglesia liderada por Bergoglio. Obvio que no, porque ellos son una avanzadilla. Le hacen, como dice otro, el trabajo sucio. La pretensión de Bergoglio es sobrepasar la revelación y el magisterio y arrogarse toda la autoridad para crear una nueva iglesia, que ya no es la iglesia de Cristo, con el pretexto y escondiéndose bajo la supuesta autoridad, entre comillas, sinodal, basada en los nuevos lugares teológicos de la participación, la escucha, el discernimiento, en parlamentos pseudodemocráticos donde todo y nada se debate por todos y por nadie, y que plasman en sus resúmenes la voluntad preconcebida de los que manejan hábilmente los hilos de semejante teatro. De verdad, ojalá hubiera muchos padres bonifacios que tuvieran las ideas así de claras, porque si así fuera, la Iglesia no estaría sucumbiendo a esta gran impostura religiosa, a este ataque frontal y tan terrible de las fuerzas del mal, del misterio de iniquidad. Pero lamentablemente o no hay muchos sacerdotes como el padre Bonifacio, o si los hay están escondidos en sus madrigueras, están aterrados, callados, no lo sé. Ojalá les despierte las palabras del padre Bonifacio. Cuando habla de que la pretensión de Bergoglio es sobrepasar la revelación, el magisterio, arrogarse toda la autoridad para crear una nueva iglesia, pues es que ellos mismos ya lo han dicho al principio de este falso pontificado. Ellos hablan de la iglesia del nuevo paradigma, que no es nuevo, pero así la definen, su falsa iglesia. Y sigue el padre Bonifacio, pero como para conceptuar este plan no podía usar la expresión conciliarismo porque se le habría visto el plumero de que es una herejía. Fijaos qué inteligencia preternatural la de Bergoglio y su gente. No pueden usar la palabra conciliarismo porque ya está definida esa herejía. ¿Qué es lo que hace entonces? Dice el padre Bonifacio, como no podía usar la expresión conciliarismo, que ya está caracterizada como herejía y quedaría poco estético, por no decir que quedaría al descubierto sus vergüenzas, fue necesario seguir creando lenguaje. Acaba de nacer la sinodalidad y se inventó la palabra sinodalidad.
en vez de conciliarismo, que está ya detectado, que siempre os digo que tenemos que detectar, que tenemos que saber quién es Bergoglio, pues como ya está detectada la herejía del conciliarismo, se inventa Bergoglio la palabra sinodalidad. Lo que le pasa a muchos sacerdotes y obispos es que si no, le pasa como a los malos médicos. Un mal médico que nunca sabe determinar cuál es la enfermedad, hacer un buen diagnóstico de qué tiene el paciente, está perdido, le va a dar malos remedios, incluso le va a operar algo que no le tiene que operar al enfermo. Es fundamental el diagnóstico, diagnosticar qué tiene el enfermo, qué tiene la Iglesia, qué está pasando en la Iglesia. Si hacemos un buen diagnóstico, podremos enfrentar debidamente la situación, pero muchos pues se autoengañan, es lo que decimos siempre. Seguimos. Toda la obra y enseñanza de Bergoglio tienen como objetivo el que acabamos de explicar, como también muchos de los acontecimientos eclesiales de los últimos años. Lo de eclesiales lo pone entre comillas. Pero, aunque Bergoglio es un tirano, caracterizado así por muchos clérigos que lo padecen en el Vaticano y retratado como tal en el libro El Papa Dictador de Henry Sire, para guardar las formas y para destruir mejor a la Iglesia, ha querido hacerlo sinodalmente, así muy suavemente, ¿verdad? Sinodalmente es la mejor manera de hacerlo. Terrible realidad, ¿es así? Es muy conocido el dicho según el cual una calumnia repetida 1000 veces termina siendo, entre comillas, verdad. A fecha de hoy, nos han bombardeado miles de veces con este espantoso neologismo, la sinodalidad. Pero, a veces las palabras se refieren no a realidades, sino a trampas y engaños. La sinodalidad no existe, existían los sínodos. Lo que hay ahora es tiranía y conciliarismo. Herejía, en una palabra, herejía. Un plan de marketing para realizar no una reforma, sino una deformación de la Iglesia. O sea, más claro no puede hablar el padre Bonifacio. Es que está haciendo un diagnóstico certero. Es el médico este que hacía esa serie de televisión tan famosa, el Dr. House. El Dr. House. El padre Bonifacio es el Dr. House del diagnóstico certero de lo que le pasa a la Iglesia. Impresionante. La sinodalidad no existe, existían los sínodos, lo que hay ahora es tiranía y conciliarismo, es decir, herejía. Un plan de marketing para realizar no una reforma, sino una deformación de la Iglesia, siguiendo una agenda del diablo. Y así ponerla al servicio no del reino de Dios y de la voluntad de Cristo su Señor, sino al servicio del reino del anticristo y de los planes del enemigo. Eso, y no otra cosa, es lo que querían decir con sinodalidad. Y es que detrás de las lenguas bífidas hay una mente entenebrecida. O dicho al revés, de una mente oscura y maligna no puede provenir una expresión clara y correcta, sino palabras falaces y engañosas. En fin, ¿no será porque el Señor no nos haya advertido en Mateo 24, por ejemplo, constantemente con la advertencia de que vamos a ser engañados, de que nos van a tratar de engañar? El Señor, proféticamente, en el Evangelio, y los apóstoles, San Pablo y otros, constantemente nos advierten sobre el tema del engaño, sobre el tema de los lobos, que se van a infiltrar los lobos. Esto es palabra de Dios, ¿no? Lo dice el propio San Pablo en alguna de sus cartas. Y parece que no nos queremos enterar, que los obispos y sacerdotes y fieles no se quieren enterar, como dice la canción, no te quieres enterar. ¿Qué te quiero de verdad? Dice la canción. Pues no se quieren enterar, no se quieren enterar de esto que nos advierte, que radiografía excelentemente, milimétricamente el padre Bonifacio. Detrás de las lenguas bífidas hay una mente entenebrecida, o dicho al revés, de una mente oscura y maligna no puede provenir
una expresión clara y correcta, sino palabras falaces y engañosas. Estamos ante un engaño masivo que utiliza la expresión sinodalidad para ocultar la herejía, el conciliarismo y la agenda destructora de la Iglesia. Seguimos con el padre Bonifacio, ya vamos concluyendo. Es curioso que la única vez que la palabra sínodo aparece en la Sagrada Escritura es en Lucas 2:44, cuando se traduce por la caravana en la que, regresando de Jerusalén a Nazaret, los peregrinos judíos caminaban juntos pero sin Jesús, que se había quedado en el templo. José y María se salieron del sínodo, entre comillas, al encuentro de Jesús, quien estaba enseñando la verdad a los maestros de la ley. Bueno, este párrafo es demoledor. El padre Bonifacio está tocado por el Señor, está clarísimo. Quien no lo quiera ver, peor para él. Luego, todo esto va quedando grabado en el libro de la vida de cada uno de nosotros, todo esto que vamos compartiendo, que vamos descubriendo, que vamos leyendo, que vamos viviendo. Libro de la vida. Se nos va quedando ahí y un día el Señor nos lo recordará y dirá: ¿acaso no escuchaste a mi siervo fiel el padre Bonifacio, que te lo explicó clarísimamente? Cuando obispos alemanes, sigue el padre Bonifacio, cuando obispos alemanes decidieron que había que cambiar la doctrina católica y la disciplina de los sacramentos, y para ello iban a organizar un sínodo para aprobar esos cambios ya previamente preparados, se les dijo desde Roma que no podían llamarlo sínodo. Entonces hicieron lo mismo que querían hacer, pero llamándolo camino sinodal. Los sustantivos se adjetivan para sustantivar los adjetivos. De Roma fuimos a Berlín y ahora de Berlín llegamos a Roma. De los sínodos fuimos al camino sinodal y ahora de lo sinodal llegamos a la sinodalidad. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hemos abandonado los sínodos para llegar a la sinodalidad. Un sínodo es una asamblea de obispos, es algo católico. La sinodalidad es un método para, con apariencia de catolicidad, situar a sujetos sin fe católica por encima de la Iglesia y del mismo Jesucristo y de la divina revelación. No pretenden llegar a un neomagisterio, pretenden abolir la misma palabra de Dios. ¡Wow! Esta es la realidad. Pretenden abolir la misma palabra de Dios, igual que pretenden abolir la Eucaristía, la transustanciación, que es el sueño de nuestro enemigo infernal. No pretenden llegar a un neomagisterio. Pretenden abolir la misma palabra de Dios erigiéndose en jueces en vez de en siervos de la verdad. Como siempre advirtió el Papa Benedicto XVI, que el Papa simplemente está para, de forma fiel y fidedigna al máximo, guardar el depósito sagrado de la fe, no como hace este personaje Bergoglio, este falso Papa y toda su gente, que se erigen en jueces en vez de en siervos de la verdad. Y sigue el padre Bonifacio: los concilios y sínodos estaban al servicio de la verdad contra las herejías. La sinodalidad está al servicio de las herejías contra la verdad. Justo lo contrario, ¿verdad? Pues esta es la realidad. Y sigue: no hace falta explicar las propuestas de los distintos documentos del sínodo de la sinodalidad, ni las conclusiones del reciente camino sinodal alemán, que son bastante coincidentes, como en el tema de la ordenación de diaconisas o en el de la progresiva aceptación de la agenda LGTBX. De hecho, al albur de estos vientos sinodales, entre comillas, obispos franceses acaban de solicitar a Roma la abolición de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia en cuanto a su condena de los actos homosexuales. Ellos se ponen por encima de la palabra de Dios. Ellos saben más, ¿verdad que sí? Ya tienen las herramientas para presentar de una forma engañosa, porque todo esto es un gran engaño masivo. Y los que tienen que hablar no hablan. Bueno, menos mal que el padre Bonifacio lo explica perfectamente y como buen médico, pues diagnostica lo que le pasa al enfermo. Aquí no se ven obispos bizarros, tan solo se ven obispos bizarres. Y no es lo mismo, ni parecido, ni mucho menos. Más bien, es lo contrario.
Los obispos, sucesores de los apóstoles, tienen la grave responsabilidad de velar por el bien de la Iglesia y defenderla contra los ataques que sufre. Ante el silencio de la totalidad de los obispos del mundo, callados como mudos, o como algo peor que mudos, frente a todo lo que está sucediendo, ¿qué podemos decir?, se pregunta el padre Bonifacio. Pues que han perdido la autoridad. Fijaos qué grave y qué real. Han perdido la autoridad. Estos obispos perros mudos han perdido la autoridad por su cobardía y van camino de un juicio horroroso, que yo no quisiera estar en su pellejo. En fin, todavía hasta que se mueran tienen tiempo para reaccionar, pero cada vez queda menos tiempo para reaccionar. Han perdido la autoridad, dice el padre Bonifacio, eligiendo ser perros mudos por cobardía unos, otros por conciliarismo y por ser herejes ellos mismos, otros por ser infiltrados o por lo que sea, pero por ignorancia no cabe en este caso. Ellos mismos se han desautorizado para actuar en nombre de Jesucristo como pastores del pueblo de Dios. Se han desautorizado. Todavía hay algunos que hablan de obedecerles. Dicen, no, yo tengo por papa a Francisco porque mi obispo lo tiene por papa y yo obedezco a mi obispo. ¡Qué gran ceguera! ¡Qué reflexión más absurda! ¡Qué ignorancia más palpable! Están desautorizados, lo explica el padre Bonifacio, y seguimos. No diga sinodalidad, diga conciliarismo, no diga sinodalidad, diga secta. Secta que promueve la herejía y el cisma. Ellos son los herejes, ellos son los cismáticos. No diga sinodalidad, diga apostasía. No diga sinodalidad, diga falsa iglesia, la ramera del Apocalipsis. El camino sinodal alemán ha aprobado la bendición de parejas homosexuales, la comunión a personas en uniones adulterinas. Lo que no hacía falta que aprobasen, puesto que ya había sido declarado magisterio universal por Bergoglio en 2017 en las actas apostólicas. Y ahí te deja el link para que lo puedas ver. La transexualidad y el cambio de nombre en los libros de bautismo, y a partir de ahí, vía transexualidad, que además puede ser fluida, la ordenación de mujeres o la entrada de hombres en conventos de monjas. Pero estos hechos, que nos dibujan algo más hediondo todavía que lo que pasó en Sodoma y Gomorra, no son tan graves como la prostitución de la idolatría espiritual a que ha conducido este camino sinodal. Se creen por encima del bien y del mal, esta es la realidad. Estos personajes se creen por encima del bien y del mal, y además, como está Bergoglio ahí arriba de todo, pues se saben y se sienten impunes. Se creen por encima del bien y del mal, por encima de Dios nuestro Creador, de Dios nuestro Redentor, de Dios Espíritu Santo. Adoran su propio ego rebelde, adoran el dinero en que manan por el impuesto religioso alemán, adoran al mundo y sus placeres, y en definitiva a Satanás, el príncipe de este mundo. El problema está en que los ingenuos católicos se creen que estos alemanes son los malos, y que la iglesia de su querido Papa Francisco está siendo atacada. Pobres ingenuos, ciegos, ¿hasta cuándo estarán ciegos? Y va concluyendo ya el padre Bonifacio. Dice, el espíritu de profecía usa en el Antiguo Testamento la imagen de la prostitución, esta es clave, para referirse a la actitud del pueblo de Dios que ha quebrantado la alianza siendo infiel a Dios, principalmente por medio de la idolatría y la apostasía. Así, Israel merece una reprensión severa de parte de Dios, que busca no obstante la conversión y no la muerte de Israel. Pero esa conversión pasa necesariamente porque sea consciente de su realidad, de que vea su verdad, que se dé cuenta de dónde ha caído y se arrepienta profundamente. Por eso Dios usa imágenes duras y vívidas humanamente, que reflejan una realidad todavía más dura en el espíritu, como las sobrecogedoras profecías de Jeremías 3 y Ezequiel 16. Pero muchos otros textos también lo recogen. Se dice de Israel apóstata que se edificó un prostíbulo y que en vez de recibir regalos pagaba a los amantes que seducía. Eras tú la que pagabas y no se te pagaba. Ha sido al revés. Pues bien, prostituta, escucha la palabra de Yahvé. Ezequiel 16, 34, 35. En el Nuevo Testamento, el espíritu de profecía ahonda en esas imágenes cuando en el Apocalipsis ya no habla de una ramera, sino de la madre de las rameras.
17.5, que es una ramera de categoría especial, la célebre ramera 17.1, y dice que con ella fornicaron los reyes de la tierra, es decir, la falsa iglesia prostituida con Bilderberg y al servicio de la agenda del nuevo orden mundial. Esa cuyo pecado es mucho mayor, porque después de haber sido pueblo infiel que se volvió ramera, Israel que se contaminó con las abominaciones de Egipto o Asiria, o pueblo pagano que ya vivía en la prostitución, recibió la gracia de la redención y todos los cuidados para ser desposada en fidelidad, lavada y purificada con la sangre del Cordero y sellada con el Espíritu de santidad. No sé si estáis escuchando ese perro que ladra. ¿Lo escucháis? Ese perro ladra por todos aquellos pastores que callan, que son perros mudos. Ese perro ladra por todos ellos. Eso es un signo, una llamada de atención. Dejen ya de ser perros mudos y hagan como el padre Bonifacio. Ladren la realidad, la verdad. Avisen al pueblo de Dios. No colaboren con este engaño masivo, con esta destrucción cruel de la Iglesia. En ella se cumplen aquellas duras palabras del Espíritu Santo por medio de San Pedro. Su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El mismo Señor Jesucristo añade la imagen de la casa de la prostitución, la de la cueva de ladrones, que roban la gloria de Dios y buscan su interés, sin reparar en la justicia. Está escrito: mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Apocalipsis une las dos imágenes. Y vamos ya a acabar este certero y profundo y claro y directo análisis del padre Bonifacio, que impide ya a partir de ahora, si es que alguno todavía estaba sin ver la realidad, impide que nadie pueda decir: yo no me enteré, yo no entendí lo que pasaba, yo fui engañado. No, eso ya no sirve, excusas no sirven ya. Así, el Apocalipsis retrata a esta gran ramera, la iglesia mundana que abandona a Dios para hacer todo tipo de componendas con el espíritu del mundo, con los placeres de la carne y dar cobijo a toda clase de espíritus impuros. Ahora mismo recuerdo que uno de los textos de este falso sínodo de la sinodalidad hablaba de que había que rezar para que Dios tuviera misericordia de los demonios, algo así decía. Y dice que desvió a los hombres arrastrándolos a la apostasía. Los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Apocalipsis 17.2 y Apocalipsis 18.3. Es más, la presenta a esta iglesia, el Apocalipsis, con poder del maligno y a su servicio. Sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito, un misterio: la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, del 3 al 5. No diga sinodalidad, concluye el padre Bonifacio, no diga sinodalidad, diga casa de putas. Y por cierto, termina con esta frase: por cierto, no diga Papa Francisco, diga jefe de esa casa de putas. Y el que se escandalice por estas expresiones tiene un serio problema, porque el Señor dijo: y que nadie se escandalizara de él, que nadie se escandalizara de mí, dijo el Señor. Dichoso el que no se escandalice de mí, dice el Señor claramente. Dichoso el que no se escandaliza de mí. ¿Alguien tiene dudas de que
este Padre Bonifacio trabaja en equipo con nuestro Señor? ¿Es el Señor quien nos da esta luz a través de él? ¿Alguien a estas alturas tiene alguna duda después de toda su reflexión lógica y bien argumentada? ¿Alguien va a tener la osadía de escandalizarse del Señor a través del Padre Bonifacio? No diga sinodalidad, diga casa de putas. Y por cierto, no diga Papa Francisco, diga jefe de esa casa de putas. En fin, el Señor lo dijo: no se enciende una luz para esconderla bajo el celemín. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que den gloria al Padre. Los que quieran seguir escondiendo la luz tienen un serio y un grave problema. No se van a ir de rositas, porque el Señor les exige que sean luz, nos exige. Y si no, ¿qué nos dice? Os convertís en una sal que se vuelve sosa y que solo sirve para que sea pisoteada por los hombres. El que quiera ser pisoteado por los hombres, pues allá él. Allá él. Pero está llamado a ser luz. Y si eres luz, pues nadie está por encima del maestro. Que te persiguen. Bueno, ¿y qué pasa que te persigan? ¿Cuál es el problema? Si es la máxima bienaventuranza. Pues esto es lo que hoy el Padre Bonifacio nos tenía que compartir. Hemos tenido la dicha de poder leer y reflexionar gracias a Como Vara de Almendro, que es quien da luz a este enorme sacerdote. No diga sinodalidad, diga conciliarismo. Y más todavía, no diga sinodalidad, diga casa de putas. Y recuerde que el director que maneja la batuta de esa casa de putas no es Francisco, es Jorge Mario Bergoglio, porque Francisco no existe. Francisco forma parte del engaño al que le tienen que hacer todo tipo de películas para que la gente, y publicidad y marketing, para que la gente siga en el sueño del pecado y del engaño. En fin. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.